nuestro Conversando con el Cedial, en esta edición, estamos con el médico sanitarista muy conocido, Jorge Rashid. Jorge, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por llamarme. Bueno, Jorge, evidentemente el tema del coronavirus ha pateado el eje de circunvalación del mundo y esto está cambiando. Todavía no sabemos para qué lado sale esto, pero evidentemente estamos ante un mundo que va a ser distinto en todos sus estamentos, el económico, el político, y justamente una de las personas que nos pareció ideal para entrevistar en Conversando con el Cedial sos vos, porque esto arranca por un tema sanitario, médico, pandemia, pero va a tener un impacto a nivel mundial. ¿Para dónde crees que sale este bochín que es el mundo? Para saber por dónde sale, hay que ver por dónde entra, digamos, ¿no? Sería una cuestión casi física. Seguro. Y la verdad es que la pandemia del coronavirus lo que hace es desnudar una crisis, no provocar una crisis. Primera reflexión que quizás rompe la idea principal o la idea dominante de que la pandemia está provocando una crisis. La crisis, que yo llamo crisis civilizatoria, venía de antes, de un mundo invivible, de un mundo donde hoy se conmueve por 82 muertes, pero no se conmovió por 2,5 millones de muertos en los últimos 10 años por ocupación de tierras por parte de ejércitos y de matanzas y destrucción de ciudades y desplazamiento de 4 millones de personas. Un mundo que no se conmueve porque mueren 24.000 personas por día, 8.000 de las cuales son niños de hambre. Un mundo que no se conmovió por el ébola, porque se quedó instalado en África, entonces mata a los negros y miles murieron, miles y miles. Un mundo que es protagonista una nena de 16 años para pedir por favor de que el cambio climático o el calentamiento global no afecte a las futuras generaciones. Ese mundo que nunca pudo ni siquiera en la última cumbre de París ponerse de acuerdo sobre la polución, pese a que los especialistas dicen que estamos llegando a la última ventana de la humanidad, es decir, una ventana que si no resolvemos ahora, se cierra y ocupa aquella previsión de que la humanidad se queda sin oxígeno después del año 2050. O sea que ese mundo de la financiarización, de los fondos de inversión arrasando soberanías, de los endeudamientos como parte extorsiva para terminar con el concepto de Estado-Nación, es el mundo que descubre la pandemia, lo deja visible. Claro. ¿Por qué lo deja visible la pandemia? Sí. Esto es muy interesante, Daniel, porque lo deja visible porque una molécula, ni siquiera es un bicho, digo para decirlo en términos poco académicos, Sí. es una molécula que vive muy poco tiempo, persiste muy poco tiempo porque necesita como un parásito de una célula para poder vivir, digamos, y para poder hacer daño. Claro. Esa molécula, un genoma mutante de un virus conocido, que conocíamos, en 8 cepas, esta 9ª cepa es mutante, no sabemos qué ha pasado con ella, si ha sido mutante porque logró traspasar la barrera de los animales a los humanos, o porque es mutante porque se hizo resistente a determinados tratamientos, o es mutante porque la biotecnología con la nanotecnología metió mano ahí. En fin, esto se va a saber algún día, Sí. pero esta molécula pone en vista de toda la humanidad, por eso digo que es una crisis civilizatoria la que muestra la fragilidad del sistema. Claro. Porque se ha derrumbado aquello que parecía el emblema, el ícono de que si no estabas ahí adentro morías, de las bolsas del mundo, de los sistemas financieros, de Wall Street, de Londres, las empresas perdiendo de un día para el otro
ingentes inversiones en su bolsa de valores, empresas que se cayeron definitivamente, estrepitosamente, empresas que cerraron, todo producto de una molécula. Es muy paradigmático esto, pero justamente desnuda la fragilidad de un sistema que no podía seguir como venía en manos de ese neoliberalismo cultural, individualista, feroz, que destruye las sociedades y el afecto humano de la solidaridad. Por lo tanto, dicho esto, sí. No, incluso como vos decís, Jorge, ¿no? Desde el campo de la comunicación para nosotros esto es muy claro, ¿no? La cantidad de enfermos que tenemos de Chagas en Argentina, de dengue, no alcanzan el margen de error, pero ahora tocó a los sectores consumidores, ¿no? O sea, tocó a los sectores y a los países que son los que marcan el consumo del mundo. Como vos decís, no vemos un África, no nos horrorizamos por los muertos en Siria, que han sido desplazados por las superpotencias que se quieren quedar con su dinero. Es decir, yo creo que queda muy claro lo que vos decís, ¿no? Esto ha desnudado, digamos, al rey, y lo opuesto ahí, que en realidad es que esto es distinto en cuanto a que muestra un mundo que siempre estuvo ahí desnudo, pero no lo veíamos. Claro, hasta que aparece el chico que dice el rey está desnudo. Por eso digo, volviendo a la pandemia, esta pandemia, desde el punto de vista sanitario, la analizamos en su fase inicial en 4 categorías. La primera, la que acabo de describir, qué pasó con que apareció esta séptima cepa, si es mutante o no es mutante, pero sí sabemos que da el mismo espectro de daño clínico que da el resto de los coronavirus, con un 80% que cursan normalmente, que es muy peligroso porque nadie se da cuenta, como una gripe, un 15% que lo cursa como una gripe complicada con bronquitis, y un 5% que requiere, en los grupos de riesgo fundamentalmente, asistencia respiratoria, terapia intensiva, que es la diferencia con una gripe, y esto ya es el segundo nivel del análisis epidemiológico, es que una gripe es prolongada en el tiempo durante el otoño y el invierno, fundamentalmente, son meses y meses, sí. Y esto cae como un misil por la forma de transmisión violenta que tiene, en donde nosotros pudimos identificar las formas de entrada, que eran todas importadas de otros países, lo cual nos dio una ventaja comparativa. Hubo 2 ventajas en la Argentina. Una, que tuvimos 3 o 4 semanas de anticipación a lo que iba a pasar acá, lo que le permitió al gobierno tomar medidas muy fuertes. Y la segunda ventaja es que el 10 de diciembre habíamos cambiado el gobierno, porque si esto lo enfrentaba un gobierno neoliberal, nos pasaba como Trump. Claro, el pueblo argentino puso la otra ventaja, ¿no? Si no nos pasaba como Trump o con Bolsonaro o como en España o como en todos los países que no tuvieron claro. En cuenta que la salud es más importante que la economía, para ponerlo en pocas palabras. Bueno, el tercer nivel de análisis... Lo que usted dice ahí, Jorge, con el correr de los días se empieza a ver con mucha más claridad. No nos gusta trabajar con las cifras porque pareciera un ranking olímpico, pero se empieza a notar con mucha más claridad, se despegan en cantidad de infectados y fundamentalmente de muertos los países que no tienen un sistema estatal de contención sanitaria, ¿no? Se empieza a ver esto de que el neoliberalismo ha hecho el daño que ha hecho, porque vemos países que son potencias, porque ya no hablamos si son países pobres o ricos, sino qué tipo de sistema económico tienen detrás. Se empieza a ver una China que controla, una Venezuela que al lado de Colombia prácticamente no tiene muertos, es decir, una Argentina que, como bien dijiste, gracias a Dios tiene otro gobierno, ¿no? Así es, pero sigamos con el análisis, porque después te voy a dar algunas precisiones de algunas cifras que pueden estar apareciendo como gratas, y hay que cuidarse y no hay que relajarse. El tercer nivel de esto, después del infectológico y el epidemiológico de la fase inicial, fue a nivel de evaluación de la industria farmacéutica, con qué contábamos, con qué no contábamos, y estamos a la expectativa porque hay fuertes indicios de que la industria farmacéutica, como siempre, está esperando
dar una respuesta económica a sus intereses muy fuertes, tanto es así que el fondo de inversión, que en su momento tuvo el Tamiflu de la gripe N1H1, sí, hoy ha acaparado el Remdesivir, que es un antivirósico, que intenta colocar en el mercado farmacéutico como la panacea. Por suerte no lo ha logrado hasta este momento. Pero bueno, ese nivel hay que controlarlo, porque la industria farmacéutica tiene que apoyarse en la Argentina en algo que sí existe, que por suerte existe, y que por suerte estamos poniendo nuevamente en marcha, que es la producción pública de medicamentos, digamos, de investigación y desarrollo a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, uno de cuyos integrantes está investigando una probable vacuna junto con Estados Unidos, Francia y Israel, que es una vacuna que libera el interferón propio, es decir, hay dos tipos de interferón, el que producen los cubanos, que es un interferón muy bueno, que aumenta la defensa de los organismos, pero el organismo, cada uno de nosotros, genera interferón cuando es estimulado, y esto sería la estimulación por una vacuna de virus atenuados, que permitiría disparar el interferón. Esto está en fase 2 y realmente vamos a acelerar los tiempos, según me dijeron, se van a acelerar los tiempos. Digo, vamos, dijo el mosquito, pero me dijeron que van a acelerar los tiempos para ver si lo pueden sacar rápidamente este tipo de vacuna, que sería realmente auspicioso. Por otro lado, se están haciendo tratamientos, como el tratamiento francés de la hidroxicloroquina, que es un antipalúdico muy conocido en la industria farmacéutica de muy bajo precio, junto con el ritonavir, que es un antivirósico que se usa para el HIV, que combinados parece que está dando muy buena respuesta en Francia. Todo esto estamos en plena elaboración. Y el cuarto nivel de análisis de la fase inicial fue que si esto estaba o no estaba incluido, enganchado, motivado por la guerra comercial chino-norteamericana. Esto me parece que es algo que siempre tiene que entrar en el análisis, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores chino sacó un comunicado muy fuerte, cosa no habitual en ese ministerio, muy fuerte, denunciando a Estados Unidos por la introducción del virus en Wuhan a partir de algunos datos que da, que realmente fueron llamativos. Yo no voy a entrar en eso, porque no voy a entrar en ese mundo, pero esa fue la fase inicial. Hoy estamos en la fase de expansión, la segunda parte de la fase de expansión. En la fase de expansión de la pandemia tenemos un liderazgo político muy fuerte que tomó decisiones antes de que tuviésemos los casos que tienen otros países del mundo, lo cual, por un lado, permitió adoptar esas medidas como la cuarentena, pero por otro lado, tuvo al principio poca comprensión, porque la mayoría de los compatriotas no entendía por qué se tomaban medidas tan drásticas ante tan poca incidencia del virus en la Argentina. Bueno, yo les digo que estamos en una etapa de expansión, que estamos tratando de llegar a aplanar el pico, que todavía no llegamos al pico, que va a ser a mediados de mayo, va a ser un pico importante, va a haber miles y miles de contagiados, no hay que asustarse, insisto, el 80% cursa muy bien, el 15% con complicaciones que en algunos casos requiere internación y en otros no, como una gripe complicada, y un 5% que sí requiere terapia intensiva. Pero ese 5% en cientos de miles significa el colapso del sistema sanitario argentino, como el de cualquier país del mundo, no preparado para un misil de esta naturaleza. Por lo tanto, no tenemos que relajarnos, no hay que relajar la cuarentena. Hoy acabo de escribir una alerta a la jefatura de gabinete de ministros, porque la sola disposición de dejar 5 millones de personas con discapacidad salir a la calle, más 5 millones de personas que la acompañen, es una porosidad que nos va a llevar a que esas mismas personas estén en profundo peligro, y por otro lado a romper esa cuarentena que tanto le está contando al pueblo argentino mantener. Pero esto sería otro capítulo. Claro. Este es el liderazgo político que, insisto, logró, digamos, controlar esta fase de expansión en su primer parte. Se apoya en el segundo nivel, el segundo eje, que es el epidemiológico,
de la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Nación, que permite el control horario no solamente de lo que pasa en la Argentina, sino lo que pasa en el mundo, mientras me tomo un mate para la garganta, y lo que pasa en la región y lo que pasa en el país. Este nivel epidemiológico es el que le da órdenes a la política. Y por suerte la política está aceptando estas indicaciones porque privilegia, como dijo el presidente Alberto Fernández, la salud por sobre la economía, de tanta canalla que anda dando vuelta, porque esto es como la guerra. Seguro. En la guerra, quienes propician la guerra, quienes la llevan adelante, porque tienen intereses concentrados o conflictos concentrados de sus intereses, nunca mandan sus hijos a la guerra. Siempre van los sectores humildes y trabajadores a morir por la patria. Y en este caso, los sectores empresarios intentan que vayan los trabajadores a producirles para poder producir ganancias, porque los que se van a infectar y los que se van a morir son los trabajadores y los sectores más humildes de la sociedad. Esto hay que tenerlo en cuenta. Este es el nivel epidemiológico que el gobierno, por suerte, ha elegido proteger la salud y no tanto la economía, que siempre habrá tiempo para recuperarla. Y el tercer eje de esta fase de expansión es que la Argentina, por suerte, ha recreado un marco de solidaridad social. Y esto lo digo por suerte, no solamente por suerte, sino también por el voto del pueblo argentino, como lo dije antes, y por un gobierno que intenta hacerlo, y que ha permitido incluso que las fuerzas más oscuras de la oposición, muchas que actuaban en bloque, se hayan dividido entre aquellos que están gestionando, que saben del dolor social que hay abajo, que saben del esfuerzo de personas que no cobran y no pueden conseguir su remuneración. Un gobierno que está instrumentando medidas económicas y sanitarias más allá de sus propias posibilidades con un país devastado. Un gobierno que no lleva recién cumple 120 días antes de ayer, así que imaginémonos que está recién naciendo y en pañales, que está sometido hoy a la canalla de sectores que no están gobernando, de la oposición, que pretenden sacar provecho de errores que se cometen, siempre se cometen errores, y que obviamente el gobierno lo ha solucionado rápidamente. Pero la solidaridad social va a recrear a la salida de esta crisis seguramente un marco diferente en la confrontación política y también un marco diferente en la pugna por los intereses. Es decir, dentro de la patria todo, diría un viejo y sabio general, fuera de la patria nada. O sea que hay sectores que intentan colonizar la Argentina y atarla al carro de otros intereses extranjeros, y sectores que de alguna manera, por vivir en esta comunidad, aunque tengan pensamientos diferentes y sean liberales, tienen esa dosis necesaria de identidad nacional y patriotismo que necesitamos para encarar una batalla como esta, una guerra silenciosa e invisible, pero que nos hace a todos más fuertes cuando estamos codo a codo. Exactamente, Jorge, justamente vos planteaste dos temas, ¿no? Del carro y del caballo, la política y la economía, ¿no? ¿Cuánto tiempo o cuántos hoy en día hipócritamente ponen, digamos, por delante la economía en lugar de la política, ¿no? Y la política es el pueblo, y esto es lo que estamos viendo acá. La economía tendrá que apelar a soluciones creativas, y esto es lo que, afortunadamente, como bien dijiste, estamos en este momento político con este presidente que ni bien asumió, ya se encontró con esta guerra, con enemigo invisible. Con este lío, diría el paisano, con este lío, imagínate qué lío esto, digamos. Bueno, lo está enfrentando con mucha entereza, con mucha fuerza, y con un gabinete que no estaba preparado para esto, estaba más preparado para una reconstrucción, para de alguna manera dar respuesta a la deuda y a las cuestiones macroeconómicas. Claro. Pero bueno, se la está llevando bien, cargado sobre sus hombros, y con el acompañamiento, como vos bien decís, del conjunto del pueblo, que es aquello que Cristina le planteó. Nunca se olvide, señor presidente, se lo dijo cuando estaban asumiendo, o al día siguiente de asumir, que el pueblo es el único que no traiciona, digamos, ¿no? Seguro. Por eso las patéticas miserabilidades de los Roca y otros sectores como
como que no me gusta nombrar, pero lo pongo a Roca porque realmente le di el título de doctorado en miserabilidades en una carta que hice pública, sí. Porque en realidad este tipo de cuestiones desnuda como las situaciones límite, cómo se comportan algunos sectores. Vuelvan a ver la película Titanic, cómo las oligarquías de las clases de las clases altas que sacan prácticamente a las mujeres y a los niños de los botes para meterse los tipos ahí, le importa 3 velines, por decirlo de alguna manera, lo que pasa con el resto de los pasajeros que tienen encerrados en las cubiertas inferiores. Bueno, esto del Titanic es algo de lo que demuestra a veces el comportamiento de esos sectores de riqueza concentrada. Por eso insisto que la crisis es civilizatoria y el mundo que conocimos, Daniel, el mundo que conocimos hasta hoy, todos nosotros, algunos como yo que somos bastante mayores, no existe más, no va a existir más. ¿De cómo se hable de esto? Yo digo, que fue una de tus preguntas finales, sí. De esto se sale, y voy a ser un poco, no autorreferencial, porque pero sí, de alguna manera voy a reafirmar mi identidad peronista. Esto se sale con la construcción de un modelo social solidario biocéntrico, es decir, que privilegie el hombre y la naturaleza, como lo plantea Francisco y que lo planteó Perón en su momento, en su documento del año 72, o que lo planteó Perón en su testamento político 60 días antes de morir, modelo argentino para un proyecto nacional. De esto se sale con un tercerismo que permita crear una agenda propia en lo estratégico, que no confronte solamente, porque la confrontación con un enemigo puntual nos hace parecernos al enemigo. Nosotros tenemos que plantear una construcción diferente que permita realmente recrear la política como herramienta de protección de la naturaleza y los seres humanos, evitando el calentamiento global, evitando, digamos, esto que es tan fácil hoy, que es contar muertos, como están contando los medios hegemónicos de comunicación. Sí, nosotros pretendemos una... ¿Cómo? No, como si fuera algo deportivo, esto en la cifra. Bueno, esto está haciendo mucho daño, Daniel. Esto está haciendo mucho daño. Esto, vos imaginate, hay personas que están encerradas y su único medio de comunicación es la televisión, contando muertos todos los días, si no de acá, de otros lugares del mundo, y piensan que es una tragedia que se nos viene y que no vamos a poder frenar. Eso me hace acordar alguna vez, algunos parientes míos del Chaco me preguntaban, dice, ¿cómo podés vivir en Buenos Aires? Y yo le preguntaba, ¿por qué? Dice, porque está lleno de sangre Buenos Aires, no se puede caminar por la calle, está llena de muertos. Claro, veían TN y veían Telenoche, claro, y creían que nosotros andábamos pisando cadáveres por las calles porteñas. Una cosa, esto estoy hablando de la década de Néstor y Cristina. Así que yo pienso personalmente de que de esto se sale con, sobre todo América Latina, recreando el UNASUR y la CELAC, haciendo proyectos comunes que no dependan de terceros países, tanto en el tema medicamentos como en el tema armamento o transporte, mejor dicho, aviones, coches, camiones, haciendo emprendimientos comunes, tanto en la explotación minera que no contamine, y hay que ver cuánta inversión, porque el tema de la contaminación, cuando se habla de minería, no es un tema solamente de que se puede hacer o no se puede hacer. La pregunta para despejar esto sería, ¿se puede sembrar sin glifosato? Claro, ¿cómo se va a poder sembrar? Si los incas tenían sistemas de siembra y de protección de semillas superiores en el rinde al del glifosato. También se puede tener minería sin que contamine los ríos, pero para esto hay que invertir muchísimo dinero en empresas que ganan miles y miles de millones de dólares, pero no quieren invertir en la protección del medio ambiente, como ahora no quieren invertir en el litio, que es uno de los principales recursos mineros que tiene la Argentina junto con Bolivia, y que van a venir por ellos a través de los canadienses, la Barrick Gold, claro, y de otras empresas. Por lo tanto,
Nosotros tenemos que proteger, como nos dijo Perón en ese testamento político, el agua dulce del acuífero guaraní, Exacto. los litorales marítimos, los tres espacios, el espacio aéreo, terrestre y marítimo, que son los espacios soberanos, nuestros recursos naturales, minerales y fósiles, porque los poderosos del mundo estaban viniendo por ellos, con nosotros o sin nosotros, avasallando nuestra soberanía nacional. Esto tiene que cambiar y la pandemia es una buena excusa nuestra para poder tomar un rumbo diferente. Jorge, te agradecemos, sabemos que tenés muchas demandas, sé que nos has dedicado un espacio extenso acá al CEDIAL. En lo particular desde Radio CEDIAL te saludamos y sabemos desde nuestra institución, a su vez, que es el Centro de Investigación Académico Latinoamericano, el año pasado, por una razón de fuerza mayor, que fue el fallecimiento de uno de nuestros miembros fundadores, no pudimos tener el simposio, y el de este año, bueno, creo que por el momento lo tenemos ahora nuevamente sin fecha a raíz de todo esto, pero nos va a encantar escucharte en público y, por supuesto, con un tema que creo que estuvo subyacente detrás, yo no te quiero demorar, pero es el tema de la revalorización del Estado como actor político, económico y social que está detrás de todo esto. Menos mal que todavía nos queda Estado detrás de todo esto. Jorge. Hoy, cuando yo digo está todo en discusión, digo hasta el tema de la democracia está en discusión en el mundo frente a estos poderes que la han avasallado, ¿no? No te quepa duda. Jorge, muchísimas gracias por haber estado acá conversando con el CEDIAL en Radio CEDIAL. Muy bien, Daniel, yo te agradezco mucho y un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos con Jorge Rashid, médico sanitarista, pero un referente político, un analista de los más reconocidos, tanto del peronismo como del campo nacional y popular. Tuvimos el honor de tenerlos hoy acá en Conversando con el CEDIAL, en medio de esta cobertura que estamos haciendo por la crisis justamente provocada por el coronavirus. Seguimos.